Bien, mis estimados estudiantes, bueno, he partido dando un poco de explicación al Limber, ya que el Limber estaba muy preocupado por su PAT y tienen hasta mañana subir el PAT de la segunda semana. Eh, Empezamos hoy día entonces con nuestra clase de la segunda semana. A ver, si alguien tiene alguna pregunta con respecto al PAT, ayer he enviado la diapositiva que nos han instruido, nos han recomendado cómo debe entenderse ese trabajo. Entonces ahí está y les decía que ya estamos en el tercer momento. Y otra cosita, yo creo que está habiendo ausentismo de estudiantes porque algunos han estado escribiendo que no les abría el, la plataforma. Pues la plataforma para algunos estudiantes prácticamente que deben ha sido cortado según tengo entendido por las deudas porque no han pagado primero, segundo, tercer módulo. Entonces, por eso creo que hay algunas personas que no pueden ni siquiera ver sus notas ni sus trabajos. Entonces, pónganse al día. Ahí les he enviado también el comunicado que nos ha mandado la dirección de Sucre. Ya, entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta para pasar a nuestra temática. ¿Nadie? ¿Todo está bien? Ya, entonces vamos a pasar con la temática de hoy. Pues nuestro tema de hoy es pensamiento crítico y pensamiento creativo. ¿Se está viendo? Por favor, me avisan. Se ve ahí se ve la diapositiva, ¿verdad? Sí, licenciado, se ve. Sí, licenciado, se ve. Gracias. Bueno, entonces, hoy ya estamos a es semana 3, ya no es 2. Pensamiento crítico y pensamiento creativo. Aquí voy a corregirlo, ya dice semana 2. ¿Cuál es el propósito pedagógico de esta temática? Aprender acerca del pensamiento crítico y pensamiento creativo que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Ya? Eso es el propósito pedagógico de esta temática. ¿Cuáles son los temas que vamos a tratar? Definición, características del pensamiento crítico, elementos del pensamiento crítico, ventajas del desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes, habilidades cognitivas necesarias para desarrollar el pensamiento crítico, elementos necesarios para llevar a la práctica el pensamiento crítico, relación del desarrollo del pensamiento crítico y la educación, capacidades generadas por el pensamiento crítico, importancia de la indagación, el docente frente al pensamiento crítico, estrategias para desarrollar el pensamiento crítico. Tenemos ahí el pensamiento creativo, también la definición, elementos para desarrollar el pensamiento creativo, pensamiento divergente y pensamiento convergente, hemisferios cerebrales y pensamiento creativo, estrategias de desarrollo del pensamiento creativo, métodos de enseñanza que promueven el pensamiento crítico y el pensamiento creativo, modelo de evaluación procesual, modelo de pensamiento dialógico, modelo de comunidad de investigación y modelo de la controversia. Esos son los temas que muy sucintamente, muy resumidamente,
lo vamos a tratar aquí. A mí me gustaría también que ustedes participen, no solamente mi monólogo, ¿ya? Entonces, eh, a mí me gustaría que ustedes también participen, por favor. A ver, entonces empezamos preguntándoles, a ver, por favor, debe ser René o Ren nada más, René Mamani. ¿Qué será para usted un pensamiento crítico? Ren Mamani. A ver, Nancy Condori, ¿qué entiendes por pensamiento crítico? Licenciado, buenas tardes y también a los colegas que tengan buenas tardes. Yo entiendo que pensamiento crítico es un proceso mental que toda persona tiene, donde nos cuestionamos o nos preguntamos cierta información que nos llega y con el pasar de tal vez de más información, corroboramos si realmente es así. Eso puedo entender, Yulisa. Muchas Gracias. gracias, Nancy. Es un proceso donde nos cuestionamos, donde nos preguntamos, ¿no? Mary Plata, ¿qué nos puedes decir más acerca del pensamiento crítico? Mary, ¿estás ahí? Licenciado, buenas tardes. El pensamiento crítico para mí es la capacidad que tenemos para analizar la información que recibimos, como por ejemplo la clase del maestro. Nosotros lo analizamos según nuestra propia visión. Muchas Gracias. gracias, Mary. A ver, Marisol Ramírez. Eh, ya lo ha dicho Nancy, lo ha dicho Mary, que es la capacidad de analizar, la capacidad también de enjuiciar. ¿Y crees que la mayoría de estudiantes aquí en Bolivia lo hace? Hasta los adultos, ¿no? ¿Qué crees, Marisol? Bien, licenciado, buenas tardes. Buenas. Al respecto, dicen, yo creo que una mayoría desde niños a veces estamos acostumbrados solo a copiar, a imitar, no hacemos una reflexión crítica acerca de un tema. Poco a poco, yo creo con los niños, los estudiantes debemos fomentar eso. Yo pienso que no hay un pensamiento crítico así fundamental. Según mi opinión, Licen, eso puedo decir, Licen. Gracias, pero tu opinión es válida y creo que todos podemos estar de acuerdo con eso, ¿no? Es que eh, tenemos una educación casi memorística, repetitiva, imitativa, que no hay el pensamiento crítico reflexivo. Eso, justamente la materia, ¿no?, que estamos llevando tiene como objetivo eso, de que ustedes sean pues los docentes, las personas, ¿no?, que están llamados a hacer ese cambio sustancial en nuestra educación. Reinaldo, ¿qué nos puedes agregar a eso del pensamiento crítico? Eh, Buenas tardes, licenciado. Es verdad lo que dicen los colegas, pues que en las unidades educativas, pues vemos estudiantes que no tienen esa capacidad de reflexionar sobre los temas que se avanzan. Pues, pues cuando se les pregunta, ¿no? Si, ¿qué pueden decir acerca de un tema? Pues se quedan muchas veces callados y se conforman con lo que el maestro les dice. Pues es un problema que pues tenemos como maestros que hacer que los estudiantes pues puedan ser más reflexivos, no que no se queden solamente con lo que dicen o con lo que decimos nosotros, sino que investiguen, que reflexionen, pues, pues eso también les va a servir para que pues
mejoren la calidad educativa, licenciado. Muchas gracias, Reinaldo. Por último, Limber, ¿qué nos puedes agregar a todo lo dicho? Bien, licenciado, una vez más buenas tardes y colegas también buenas tardes. En realidad el pensamiento reflexivo crítico es muy importante, ¿no? Desarrollar en nuestros estudiantes, ya que a través de ello vamos a generar tal vez una nueva teoría, ¿no? No ser conformistas, o sea, inclusive con lo que los docentes nos inculcan, también inclusive de ellos mismos, ¿no? De nosotros mismos dudar, ¿no? O sea, no conformarnos, no, o sea, quedarnos ya, como decíamos, de la teoría de Piaget, ya como decía, es la pura verdad, no, sino que es proponer, dudar, ¿no? Entonces reflexionar, todo eso. Entonces eso es bien necesario desarrollar con nuestros estudiantes. Como ya decían los colegas, que a veces preguntamos sobre un determinado tema o la coyuntura actual que atravesamos, los estudiantes se quedan callados a veces, ¿no? Hay unos dos o tres que siempre están hablando, ¿no? Entonces ellos ya han desarrollado, ya han llegado a la zona del desarrollo real, mientras otros que tal vez necesitan, ¿no? Una mediación de nosotros, ¿no? Tenemos que mediar en su momento para que ellos lleguen, o sea, lleguen a desarrollar ese pensamiento crítico, ¿no? Es lo más importante, ¿no? Porque gracias a ello también en la vida, en un futuro próximo, ellos van a interactuar con donde van a trabajar o donde van a desenvolverse como personas, ¿no? Eso tal vez, licenciado, muchas gracias. Muchas gracias, Limber. Sí, creo que eso necesitamos, Limber y todos los colegas que están aquí. Necesitamos eso, una transformación para que formemos gente, ¿no?, distinta a la generación anterior, donde todo era memorístico, repetitivo, no había creatividad, no había crítica, no había nada, ¿no? Entonces, esas formas de educación nosotros vamos a tener que transformar. Bien, entonces vamos a pasar a definir qué es el pensamiento crítico. Acá está. ¿Qué es el pensamiento crítico? Entonces, nos dice que el pensamiento crítico es un proceso. Alguien de ustedes dijo, es un proceso, ¿no? Mental, que permite al ser humano dirigir su pensamiento a través del cuestionarse acerca de la veracidad de la información nueva que ha recibido, permitiendo llegar a conclusiones propias. Esto lo dice Rodríguez en el 2021. También nos dice que es un tipo de pensamiento que requiere de la reflexión, de la duda y del análisis para evitar los sesgos y las manipulaciones que se construye de manera individual. También Barriga nos dice que es como un movimiento innovador que pone en tela de juicio los conceptos tradicionales del aprendizaje. Mira, si nosotros vemos, por ejemplo, en la actualidad, tenemos los periódicos, la televisión, que a veces ya da, no sé, cierta repugnancia en mirarlos, porque tergiversan todito la realidad. Entonces ahí, aquel que no es crítico, aquel que no es reflexivo, va a asimilar todo lo que dicen estos medios. Y ahí viene pues el gran peligro, ¿no? Entonces en nuestros centros educativos, por ejemplo, si un profesor, si un docente no es crítico, no es reflexivo, no analiza, no estudia, no ve desde otra óptica lo que le están diciendo, van a repetir las sandeces que dicen los medios de información masiva.
Entonces, el pensamiento crítico es una actividad reflexiva. Está compuesto por habilidades cognitivas y habilidades afectivas. Cuando decimos cognitivas, estamos hablando entonces de la memoria, de la atención, de la motivación. También estamos hablando de las emociones. Cuando decimos afectivas, bueno, ¿con qué emoción, por ejemplo, recibimos esas mentiras que nos dicen? Tal vez con emociones negativas, renegando. Por ejemplo, yo casi la mayoría de las noches apago el televisor porque solamente se informan sandeces. Una que otra vez lo veo, ¿no? Cuando hay alguna noticia interesante, y sobre todo noticias internacionales que también te dicen muchas mentiras. Entonces, para eso sirve el pensamiento crítico, reflexivo, analítico. Y está compuesto, dijimos, por habilidades cognitivas y habilidades afectivas. La principal función del pensamiento crítico es revisar, evaluar, comprender una información para la persona que pueda formar su criterio propio y piense por sí mismo. Para eso sirve el pensamiento crítico, para que nosotros podamos formarnos nuestra propia opinión, cogiendo esos elementos que está alrededor como información. Entonces, hay una teoría de el doctor Pedro Ortiz. Bueno, si ustedes quieren buscar en Google, búsquenlo, sobre teoría de la personalidad. Mira, Pedro Ortiz es un médico que él era neurólogo, pero que trabajó mucho en la investigación en Perú. Era profesor de la San Marcos. Tiene su teoría de la personalidad. Se llama teoría informacional de la personalidad. Entonces ahí él nos dice que el ser humano es un componente genético, ¿no? Que viene con los genes, pero después del nacimiento, ese componente genético se va a concatenar y va a trabajar con el componente social. Entonces, pero lo social va a impregnar sobre todo para formar una personalidad. Perdón. Y lo que dijo también Vygotsky, ¿no? Vygotsky, ¿qué nos dice? Que el ser humano aprende de su historia, de su cultura. Por eso el aprendizaje sociohistórico-cultural o la zona de desarrollo próximo. Entonces, creo que esto se puede ligar con la teoría del doctor Pedro Ortiz y de Vygotsky. Entonces, el pensamiento crítico tiene incluso sus características. ¿Cuáles son sus características del pensamiento crítico? Según Rodríguez, se da de manera consciente. Y si es consciente, pues uno no lo hace automáticamente, sino es voluntaria, o sea, mejor dicho, se mueve la volición, la motivación. También es reflexivo y racional. Cuando decimos racional, estamos pues pensando. Conlleva un propósito y es direccionado. Se basa en la información real y contrastable. Como alguien lo dijo, ya es un proceso. No es que te nace la idea y ya, sino es todo un proceso. Si yo tengo una información, eso lo voy a ir analizando a través de mi componente psicológico, y la psicología ya hemos aprendido en la primera y el segundo módulo, que ese proceso es complejo. Primero las sensaciones, las percepciones, y luego esto se envía a las áreas correspondientes de los lóbulos cerebrales. Ellos lo trabajan y luego vuelve
se guarda como información y vuelve también para que sea emitido al exterior nuevamente. Entonces, eso es el proceso. Es una interpretación de la realidad también, pero ¿cuál es la particularidad? Que puede ser verificable y real. También está respaldada con fuentes. Si yo digo que esto no es así, pero es así, porque tengo fuentes que me respalden. No puedo decir no que 2 más 2 para mí son 5. Pero a ver, demuéstrame 2 más 2 es 5. ¿Cómo te puedo demostrar una cosa absurda? Bien difícil, ¿no? Pero si yo digo 2 más 2 son 4, entonces demuéstrame. Te pongo 2 manzanas más 2 manzanas hacen 4. Se puede también transmitir de manera clara, nos dice. ¿Y qué más? Se puede transmitir de manera clara, no pretende homogeneizar el conocimiento. No quiere decir que, bueno, todos tienen que pensar como yo, todos tienen que decir lo que yo digo. Tampoco es así, ¿no? Entonces, eso es las características del pensamiento crítico, pero también tenemos características de un pensador crítico. El que piensa críticamente, ¿qué características tiene? Sus principales características: que tiene la capacidad de evaluar la pertinencia y la veracidad de la nueva información. A ver, se va a cortar esto en 7 minutos, ¿ya? Y vamos a volver con el mismo link. Cuestionar la información que ha llegado para conocer si es real o no corresponde a la realidad. Eso es la característica del pensador crítico. Identificar los componentes de la nueva información. Aceptar la información si es que la considera válida. Rechazar la información que compruebe que no es veraz y que está manipulado o que resulte contradictorio. Por ejemplo, con respecto a este problema de la coca, creo que todos estamos enterados, ¿no? El conflicto cocalero, los yungas con el gobierno. ¿Qué componente habrá dentro de todo esto? Pues por la televisión se dice que hay un mercado paralelo. Lo del MAS dice no, que hay un ente usurpador, que los de Camacho se han metido por ahí en el mercado de Villa Fátima y están queriendo ralear al resto. Y por eso hago mi mercado nuevo, no le llaman paralelo. Entonces todo eso, y ahí juega un papel importante la prensa. Así pensará la productora de hoja de coca de los yungas. Todas las productoras que traen su coquita cada 3, 4 meses, creo, produce la coca, ¿así pensarán? No, tienen pensamientos distintos, porque a ellos les vale si venden con alanes o venden con machicado, igual van a querer solamente vender su coquita. Entonces, ¿a dónde llegó, por ejemplo, esto? A ribetes políticos. Entonces, la dirigencia política es que se pelean. ¿Y a quién lo involucran? A las masas productoras de la hoja de coca. Y que se mueve un montón de cosas, ¿no? Que esto quiere manejarlo el MAS para meter más droga y hacer de un país exportador de droga y todas esas cosas. Entonces, cuando el problema es solamente político, no lo va a perdonar nunca, por ejemplo, el MAS, que el grupo de Franklin Gutiérrez se haya aliado con Camacho antes del golpe para que venga acá Camacho y todo el ala, por ejemplo, de la derecha,
Y desde ahí empezó todo el lío con mucho más fuerza. Entonces ahora no se perdonan ningunos. Y eso es el gran problema. ¿Y quién es el que juega ahí como papel protagonista? Los productores de la hoja de coca de los yungas. Entonces, rechazar la información que compruebe que no es veraz y que está manipulada o que resulte contradictoria. Preguntarse acerca de las relaciones de esta nueva información, cuestionar su pertinencia, su vigencia y su aplicabilidad en la realidad. Profundizar en el conocimiento de la nueva información de manera objetiva. Reduce la impulsividad en las acciones, puesto que incita a la reflexión y al análisis antes de actuar. Eso es la característica de un pensador crítico. El pensador crítico no es impulsivo. Primero analiza, primero reflexiona. Entonces, sus análisis ya verificados recién le lleva a actuar. Y ahí sí puede indignarse si se están manejando las mentiras, ¿no? Bien, hasta aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Vamos a entrar al otro bloque. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante. O algún comentario. Adelante, jóvenes. Estoy escuchándolos. ¿No hay preguntas? Eric, Ronald, ¿cómo está? ¿Tienes alguna pregunta, mi estimado? Buenas noches. ¿Cómo está, Eric? Sí, tengo muchas inquietudes, pero el tiempo es muy corto. Lo que sí me llama la atención es que tengamos una posición, digamos, con respecto a la cuestión del aprendizaje y del cerebro, que a veces está conceptualizado por la coyuntura. Me parece que es una percepción institucional, ¿no? A veces se piensa que la actitud del otro está en función de lo que yo pienso, pero no hay otros pensamientos, o sea, no se puede aceptar que otro piense diferente. Es lo mismo que pasa con Nayib Bukele, ¿no? Bukele en Salvador ha sido revolucionario, ha cambiado el sistema de gobierno, su economía, y una de las cosas que me llama la atención y que yo resalto de Bukele es que está haciendo a la fuerza de que los resabios de la guerrilla, de la guerra que hubo, se cambien, ¿no? Y gracias a la manera en que está actuando con las pandillas, ¿no? Y entonces, mucha gente está apoyándola, pero hay también gente que no quiere, no acepta. Entonces, yo creo que cuando volvamos, falta un minuto, voy a completar mi intervención, licenciado. Hola, Siga, ¿me siga. escucha? Todavía queda No, es que falta un minuto y tengo un poquito más que decir, unos 2 minutos ya más. en la vuelta lo Sí, complemento. sí, por favor, gracias. Pero siga hasta que acabe. Bien, ya lo ha Ya, cortado. sí, Sí, claro, continúe. claro que sí, que como le digo, bueno, voy a continuar, pero es eso, ¿no? Que él está actuando y lo que perciben los demás, en cierta manera, al inicio ha sido muy